Porque durante las últimas horas las autoridades también han indicado que la cifra de los fallecidos en este accidente aéreo de esta avión ambulancia se han acrecentado. En las primeras horas hablaban de cerca de 5 personas y ahora esto se ha acrecentado a 7 personas. Un hecho terrible que se suma a nuevamente otro accidente aéreo. Otra tragedia aérea en Estados Unidos, sí. Entonces, bueno, acá lo relevante es, por cierto, empezar a descubrir qué es lo que ocurrió. O sea, qué pudo haber generado este accidente de aéreo, bien digo. Y ustedes están viendo las imágenes de las cámaras de seguridad de las casas que estaban aledañas a este accidente y cuando este avión se precipita, cae finalmente a este sector bastante residencial. De hecho, fue muy estruendoso, habían personas en la calle. Se ve ahí la explosión. Se ve, es muy cerca. Por ejemplo, ahí mismo los mismos automóviles que están transitando por esta calle, las personas estaban muy cercanos. Y la verdad es que hay una gran cantidad de lesionados, se estiman que son sobre 20, son 7 los fallecidos y de los heridos muchos de ellos tienen diversos tipos de consideración sus heridas y que hay que ir viendo también cómo va actualizando esto mismo. Pero acá, imagínense, estaban cerca incluso de servicentros, de gasolineras y que pudo haber presentado esta situación a una tragedia aún peor. Son las víctimas fatales en este vuelo, son ciudadanos mexicanos, iban de regreso a su país, llevaban tan solo un minuto desde el despegue y termina finalmente cayendo este avión. Dicen que todo se trata de un accidente, descartan cualquier tipo de otra conjetura que se podría establecer sobre este mismo, pero las imágenes hablan por sí solas. Los daños que se han generado en ese lugar son bastante relevantes. Y acá hay una historia importante, que en esta aeronave viajaba una niña y su madre, además un médico, un paramédico y además un piloto y el copiloto. Acá en específico, esta madre y su hija venían de hacer un tratamiento, habían culminado este tratamiento, había resultado con éxito, iban felices hacia México en su regreso y lamentablemente esta historia termina de esta forma totalmente trágica. Además, les decíamos que son 6 personas que iban de tripulantes y hay una 7ª fallecida, que es la nueva que se ha informado, y que se trata de una persona que estaba en tierra, estaba en su vehículo y que se vio afectada producto de este mismo accidente aéreo y finalmente termina falleciendo al interior de esta misma. Un vuelo que tenía como destino final Tijuana, esto en México, y había despegado cerca de las 6 de la tarde y alcanzó una altitud aproximada de 457 metros. Esta 7ª persona fallecida estaba en su vehículo esperando quizás o pasando por ahí en su automóvil en la calle y le cae esta aeronave encima. Básicamente esa fue la dinámica. Qué mala suerte, Dios mío. Sí, no, es terrible esta situación porque no hay margen de poder arrancar. Nada. No hay margen de poder pedir auxilio. Fue todo muy rápido. Es demasiado rápido. Y yo les decía, tan solo alcanzó 457 metros y eso demuestra que pudo mantenerse en vuelo un minuto antes de finalmente descender y rápidamente estrellarse cerca de un concurrido centro comercial. Imagínense si hubiese caído sobre el centro comercial, las víctimas fatales serían aún más. Esta tragedia sería aún mayor. Todavía no se sabe qué fue lo que pasó. No, eso es lo que está en ¿Alguna falla técnica del avión ambulancia? Podría tratarse de una falla técnica, eso es lo que apuestan los expertos. Acá lo relevante, como en todos los hechos aeronáuticos, es la llamada caja negra. La caja negra, claro. Que no es de color negro, pero sí se conoce de esa forma y acá se guardan los registros audiovisuales, las llamadas a radio control, todo eso es bastante relevante, información vital, además como también los sistemas de esta aeronave de poder establecer en qué minuto ocurrió la falla y producto de qué, si fue un motor, si fue de que una falla humana del mismo piloto. Alguna mala indicación desde una torre de control. Hay que recordar que, por ejemplo, hace muy pocos días en Washington fue por un problema de la torre de control. Entonces, todo eso es bastante importante tener en consideración. Acá también lo relevante en esta historia es poder establecer la transparencia sobre qué habría ocurrido, porque son muchos los hechos de accidentes aéreos que se han registrado durante los últimos días ahí en Estados Unidos. No es el único, de hecho, en un par de minutos les voy a comentar de otro accidente, no terminó en tragedia al menos, pero también va generando, una emergencia y va generando la desconfianza de los pasajeros. Y eso también es importante empezar a recobrarlas, de que la gente vuelva a tener esa confianza de viajar finalmente y particularmente en Estados Unidos, donde se ha visto acrecentado estos tipos de hechos. La situación, bueno, está en un proceso bastante complejo porque ahora se tiene que hacer la repatriación de los cuerpos, que es bastante lento. Al menos México está bastante cercano a Estados Unidos y eso puede finalmente acelerar un poco más este
este proceso, pero acá lo relevante, por cierto, es que esta investigación prontamente llegue a su fin con poder esclarecer qué habría ocurrido en este lugar. Se estima que son 19 las personas que resultaron heridas, pero esto puede ir acrecentándose. Las imágenes que nosotros les presentamos en pantalla está viendo los daños cuantiosos y de hecho en el suelo donde cae directamente esta aeronave se hizo como una suerte de socavón, o sea, dejó un orificio bastante grande. Fue muy fuerte el impacto. Muy fuerte, y por esto mismo es que requiere esta especialización. Está trabajando todas las autoridades, desde bomberos, quienes fueron los primeros en concurrir a este llamado de emergencia, los paramédicos y también todas las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos. Y ahora los invito a hablar también. Esta es la otra emergencia aérea. Esta es la otra emergencia. Bien en Estados Unidos. Sí, ¿qué pasó en este vuelo? Ponga atención porque acá el registro es un poco difuso porque uno ve mucho movimiento, la desesperación de esta pasajera, ahí lo está viendo en pantalla. Y esto es un vuelo de United Airlines con destino a Nueva York, que tuvo que ser evacuado de emergencia la mañana de este domingo 2 de febrero luego de que su tripulación reportara un problema en el motor antes del despegue en este aeropuerto intercontinental de George Bush en Houston. Igual menos mal. Al menos ocurrió que fue antes del despegue. Sí. Imagínense si hubiese estado en pleno despegue y se hayan percatado. Hemos visto casos donde la gente justo mira hacia el lado, revisa el motor y se da cuenta que se está incendiando. Además, esto ocurrió mucho antes, se logró hacer, por cierto, también la evacuación lo más pronto posible. Siempre aquí se llama a la calma, de que se respeten las posiciones de los mismos asientos y que también esto también ayuda a recordar estos asuntos de protocolos en emergencia. Las imágenes captadas desde el interior de este avión muestran las llamas en la ala, lo que generó claramente pánico entre los pasajeros y obligó a la tripulación a detener esta maniobra de despegue. Según la Administración Federal de Aviación, el incidente ocurrió cerca de las 8:35 de la mañana, bastante temprano. Estaba recién partiendo la jornada de este domingo cuando este vuelo con 104 pasajeros y 5 tripulantes, este Airbus A319, abortó el despegue por esta falla de motor. Acá, igual como el caso anterior, lo importante, man, es saber qué es lo que ocurrió, qué generó esta falla mecánica y que se gestó en un incendio. Que hubiese esto ocurrido un par de segundos después y también hubiéramos estado contando también una tragedia. También confirmaron que los pasajeros fueron evacuados mediante los toboganes y escaleras de emergencia. Esto no daba tiempo para volver a la manga y movilizarse hacia el sector de las puertas de este aeropuerto. Acá se requería con urgencia que esto fuese lo más pronto evacuado, por eso es que se activaron todos estos protocolos. Además, informaron que todos estos pasajeros fueron trasladados a la terminal y reubicados en otro vuelo programado para el mediodía. De acuerdo con la información también entregada, los pasajeros descendieron por estos toboganes y escaleras, quedando también en la pista mientras los servicios de urgencia aseguraban el sector, que también es súper relevante. Sí, bueno, es importante también ahí saber que estos protocolos funcionan, que funcionaron los toboganes de emergencia, ¿cierto? Que uno a veces ve este tipo de evacuación en las películas, pero no, esto es real, funciona así en la vida real, así que qué bueno que pudieron mantener todo bajo control. Y en calma, que eso es lo que siempre se requiere y siempre, por cierto, se sugiere a los pasajeros. Y atención